En esta ocasión vamos a hablar de la inteligencia artificial, una explicación que he diseñado para aquellas personas que conocen otras ramas como el derecho, la psicología y que no están familiarizadas con la informática. Vamos a descubrir algunos de esos términos que hoy en día son necesarios y que van a ser cada vez más necesarios para comprender todo esto de la inteligencia artificial. La podemos encontrar abreviada, la inteligencia artificial, con las letras I y la letra A, o bien en inglés abreviado como A y después la letra I, pero en esencia es lo mismo. Como saben ustedes, la computadora ha sido diseñada, creada a imagen y semejanza del ser humano, pero ¿el ser humano es inteligente? Soy yo. Ya nos decía Descartes, ¿realmente nosotros pensamos o solamente nos desarrollamos como mera imitación de nuestras personas que conocemos, que nos han enseñado, que son mayores a nosotros y que nos han enseñado algunas cosas? Y entonces se pregunta, ¿realmente pienso o no pienso? Y entonces dice, bueno, si me existe la duda, entonces sí estoy pensando. De aquí definimos que ser inteligente no solamente se refiere a resolver problemas, sino también a plantear nuevos problemas. El psicólogo norteamericano Howard Gardner rechazó la idea de que la inteligencia humana pueda ser analizada desde una única dimensión. Más adelante, Howard Gardner nos dice que no solamente existe un tipo de inteligencia, que existen varios tipos de inteligencia, como la lingüística, la lógico-matemática, la espacial, la musical, corporal y sinestésica, la intrapersonal, la naturalista, ¿verdad? Y que todo ello conforman la inteligencia múltiples. De igual manera, en la informática hay varias ramas de la inteligencia artificial, como son las redes neuronales, logaritmos genéricos, sistemas expertos, agentes inteligentes, lógica difusa, sistemas de aprendizaje, robótica, sistemas de visión, procesamiento del lenguaje natural. Más adelante encontramos un gran evento en donde un programador en 1966, Jobs, nos crea un programa llamado ELIZA, el cual consiste en poner a una persona de un lado de la habitación que empiece a chatear con supuestamente otra persona, pero no, en realidad es una computadora. El test de Turing nos dice que cuando esa persona crea que del otro lado hay otra persona, entonces ya habremos encontrado la inteligencia artificial. Más sin embargo, el mismo Joseph nos dice que no, que él solamente creó un programa y que todavía no existe la inteligencia artificial, aun cuando el usuario defina que ya existe la inteligencia artificial, pues ellos creían que hablaban con una persona y no con una computadora. Pero ¿qué hacía este programa? Básicamente tenemos aquí lo que nos dice la computadora, la respuesta del usuario en esta otra columna, lo que contesta la computadora dependiendo de la respuesta del usuario, otra respuesta del usuario, de tal manera que si por ejemplo la computadora nos dice, hola, ¿cómo estás? El usuario puede contestar de varias maneras. Por ejemplo, puede decir bien, mal, más o menos, triste, alegre, de malas. El programador es el que va
a definir cuáles son las posibles respuestas, o uno mismo las puede definir, ¿verdad? Uno pregunta, hola, ¿cómo estás? Y uno ya se empieza a imaginar cuáles son las posibles respuestas que podemos obtener. Por ejemplo, si el usuario dice, bien, la computadora puede decir, qué bueno, ¿en qué te puedo ayudar? O bien, si contesta mal, la computadora puede decir, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Y uno puede definir a partir de esta nueva pregunta nuevas respuestas. Por ejemplo, que el usuario nos diga, me peleé con mi mamá, o no sé, me peleé con mi hermana, me fue mal en mi examen, etcétera. Uno va definiendo todas las posibles respuestas y de esa manera podemos ir haciendo un programa. Aquí encontramos más abajo más posibles respuestas que conforman el diálogo. Este lenguaje de programación se le dice que es de la rama que es lenguaje natural. Por ejemplo, aquí nosotros encontramos una parte de este programa que el cual se puede entender por el ser humano más fácilmente. Por ejemplo, dice, yo soy un psicólogo, ¿verdad? Y le dice, para que puedas terminar de hablar, oprime red 2 veces. O si nos está contando, ¿verdad? El, el usuario, después de que el programa le dice, por favor, describe tu problema, el usuario puede decir, yo tengo un terrible dolor de cabeza. Y entonces la computadora respondería, tal vez tú deberías consultar a un doctor de medicina, yo soy un psicólogo. Y así todo el programa viene de manera más o menos comprensible o más comprensible para el ser humano. ¿Ok? Otro suceso importante es en 1997, cuando el campeón, el campeón de ajedrez, Kasparov, es derrotado por un programa de computación, pero el programa estaba alimentado por diferentes programadores. En esta situación, ya la sociedad de la informática se dividió aún más. Algunos dijeron que sí, ya ahora sí ya existe la inteligencia artificial, pero todavía había quien defendía la idea de que no existía la inteligencia artificial, que las computadoras necesitaban siempre de seres humanos que la alimentaran de dicha información. Más o menos para que entendamos cómo funciona una instrucción en un programa, vamos a utilizar una función que nosotros usamos y es muy común. Les decía yo que los programas de la computadora están hechos a semejanza del ser humano. En esta ocasión, nada más vamos a definir la función lógica sí, que es una función que nos describe muy bien acerca de la inteligencia de la computadora. Por ejemplo, si está el día nublado y parece que va a llover, entonces yo saco un paraguas. Y si no, pues me voy muy primaveral. Lo más seguro es que no llueva. Si ven, no tuve que emplear ningún código de programación, ningún dígito binario, simplemente lo puedo decir con unas palabras que entiende el ser humano. Un diagrama de flujo nos puede representar la función anterior, la función lógica sí, en la cual nosotros tenemos una información de entrada, en este caso se descompuso la computadora, y varias situaciones finales, como por ejemplo, ya la libraste, ya te amolaste o hazte guaje. Este diagrama de flujo define una situación en la cual un usuario utiliza una computadora y de repente se descompone. En este diagrama de flujo, nosotros utilizamos rombos para hacernos preguntas. Esas preguntas pueden responderse con sí o con no. Por ejemplo, ¿se descompuso la computadora? ¿Sí o no? ¿Lo sabe alguien más?
sí, si es sí, se va por este otro camino, si es no, se va por este camino. Y así sucesivamente. De esta manera, el diagrama de flujo nos muestra el análisis de decisiones que tomará el flujo de programa. Posteriormente surge los lenguajes de programación para la inteligencia artificial, por ejemplo, el lenguaje Prolog. Este es un lenguaje muy fácil de utilizar, en el cual se basa en establecer relaciones de elementos dados. Por ejemplo, tenemos a Paola y a Irene, que son hermanas. La relación entre Paola e Irene es que son hermanas. Tenemos otro elemento que es Román. Román es hijo de Paola. La relación entre Paola y Román es que Román es hijo de Paola. Bien, pues dado estas relaciones, que son hermanas Irene y Paola, y que es hijo Román de Paola, la computadora debe de ser capaz de establecer nuevas relaciones. ¿Qué es ella de él? Y la computadora debe ser capaz de definir que Irene es tía de Román. De esta manera, se presupone que ya existe la inteligencia artificial porque se está estableciendo una nueva relación a partir de dos relaciones dadas. Algunos de los lenguajes de programación utilizados en la inteligencia artificial son Python, C++, R, Java y Prolog. Aquí ya nos estamos adentrando a algunos términos que solo manejan o manejaban los programadores, ahora ya a disposición de la sociedad en general. Para que definamos qué es un lenguaje de programación, diremos que los lenguajes de programación son programas para hacer programas, o como ya todos los conocemos, también podemos definir que son aplicaciones para hacer aplicaciones como los que conocemos en un celular. Ahora vamos a clasificar los lenguajes de programación por su complejidad. Están los que caen dentro de la clasificación como lenguaje humano, que es entendible por el ser humano, y del lado opuesto, el lenguaje máquina, que no es comprensible para el ser humano, ahora sí que para nada, al verlo, pues no sabemos ni de qué está hablando, pero para la computadora, pues es más fácil entender este código binario que entender este texto. Aquí en lenguaje humano nosotros leemos que dice, si su edad es mayor a 18, entonces es mayor de edad. En un lenguaje intermedio podríamos establecer este código y en un lenguaje máquina podríamos establecer ceros y unos, en el cual cada uno y cada cero tiene un significado que le da el programador. Por ejemplo, uno puede significar sí, el otro uno puede significar que es mayor o igual a 18. El cero puede significar entonces. De esta manera, nosotros podríamos haber hecho una tabla previa e ir poniendo unos y ceros que representan cierta información o cierto valor. Otra clasificación de los programas es por derechos de autor, que son el copyright y el copyleft. El copyright son los programas que tienen derecho de autor, es decir, son los programas que hacen las personas o las empresas con fines lucrativos. El código es privado y se puede cobrar por su uso. El copyleft son creados por personas altruistas, por así decirlo, por personas que ven por el bien de la sociedad. El código que generan es abierto, les pertenece a todo el mundo. Cualquiera que entienda ese código puede modificarlo y usarlo. Más sin embargo, ya decide él si lo convierte, sigue dejando como copyleft o ya lo convierte en copyright.
rights, dependiendo de, de qué, de si quiera lucrar o no lucrar con él. Y a continuación pasamos a lo que es la gran cantidad de información que existe a nivel mundial, es decir, a las bases de datos. Ya cuando aparece la inteligencia artificial, ya es una búsqueda, ¿verdad? La inteligencia artificial se basa básicamente en una búsqueda de toda la información que está regada en todo el mundo, que no tenga derechos de autor, y establecer relaciones entre toda la información para que cumpla los requerimientos deseados por el usuario. Entonces, nos encontramos con información, con la relación que existe entre la información y la relación que existe entre la respuesta deseada. Para el manejo de todo esto existen grandes empresas a nivel mundial. Por ejemplo, para manejo de bases de datos contamos con la empresa Oracle, que es una empresa súper multimillonaria, la empresa Nvidia, que es la que va a crear los microprocesadores para que funcionen las computadoras y se puedan crear aquellos servidores en los cuales se van a correr los programas y van a depositarse inclusive en forma compacta alguna de esta información. Y también existen todas esas grandes empresas que crean los programas como Google, ChatGPT, Microsoft y muchas empresas más que van a dar los servicios de la inteligencia artificial. Bien, pues ya teniendo todos los elementos anteriores, ahora vamos a definir qué es la inteligencia artificial. Una definición simple y corta de lo que es la inteligencia artificial es que es un programa que enlaza al usuario con la enorme cantidad de información, estableciendo relaciones entre la información requerida y las posibles respuestas mediante una búsqueda exhausta, mejorando cada vez más los procesos. Es lo que muchas veces nos dicen que hay que entrenar a la computadora. Entrenar a la computadora no es más que correr el programa varias veces hasta que el grado de error vaya tendiendo cada vez más a cero. En este diagramita se ve un proceso estocástico en el cual aparentemente se ve algo complejo, pero pues es lo más simple de lo que puede hacer la computadora. En realidad, al ejecutar un programa, la inteligencia artificial, sus procesos son todavía más largos y más grandes, ¿verdad? El diagrama. Ahora veamos qué es DeepSeek. DeepSeek es un programa chino para inteligencia artificial. Es de código abierto, no requiere de una computadora tan potente ya que su programa utiliza un lenguaje máquina. Ya nosotros vimos antes qué significa ser de código abierto. Es lo que vimos como copyleft. Y lenguaje máquina es cuando se utilizan los ceros y unos. Para finalizar, vamos a ver la importancia de la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial ha tenido mucha importancia ya que es una herramienta muy poderosa que nos proporciona muchas ventajas en diversos ámbitos como de negocios, educativos, médicos, etc. Con la inteligencia artificial podemos encontrar prácticamente cualquier información, realizar resúmenes, videos ficticios, grabaciones de voz a partir de texto, imágenes, etc. Con la inteligencia artificial se ha movido la economía, pues va desde su utilización en cursos, rendimientos de empresas, hasta el liderazgo mundial por la carrera de la inteligencia artificial, lo cual implica grandes cantidades económicas. Muy bien, le dejamos hasta ahí. Posteriormente continuamos con el tema. Espero disipar algunas de sus dudas. Hasta la próxima.